más, le damos entonces la bienvenida a nuestro siguiente tema, construyendo modelos de negocio que trascienden cultura y felicidad, con Angie Corchuelo, la CEO y fundadora de Contento Calnes y CEO de Contento BPS. Y la recibimos con un aplauso bien grande para despertarnos en esta tarde, por favor. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Los veo muy dormidos. ¿Qué tal si nos paramos un momento así como para recargar la energía? Como para que nos despertemos después de esa hora del almuerzo, que sé que estas horas son las más duras. ¿Y qué tal si nos estiramos? Pero con ganas. Estiremos esos músculos. Eso, y empecemos a hacer con las manos así. ¿Y qué tal si miramos al de al lado y le sonreímos? No, pero esa sonrisa está muy tétrica, que es que… Vamos a sonreírle al de al lado, a mostrarle esos dientecitos. ¿Están más despierticos? Y vamos a hacer una pequeña actividad. Van a mirar al de al lado y se van a nombrar A y B. Y los A, su labor es hacer reír a los B. Y los B no se pueden reír. Vamos a ver quién gana. Los A hacen reír a los B y los B no se pueden reír. ¿Ya perdieron todos? Bueno, ahora vamos a cambiar. Los B hacen reír a los A y los A no se pueden reír. ¿Alguien ganó? Yo los veo riéndose. Nadie ganó. ¿No te reíste? No pero se está riendo. Ahí estaba conteniendo y ya. Bueno, ahora sí sentémonos. Hoy les vengo a hablar de un tema que me apasiona y es todos los temas de cultura y felicidad en las empresas. ¿Quiénes de ustedes son los escépticos de la felicidad en el trabajo? Levanten la mano. ¿Todos creen en la felicidad en el trabajo? ¡Ay, qué maravilla! Eso está muy bien. Por acá dice que no se gana, pero se goza. Eso está muy bien. Pero les voy a hablar por qué es tan importante esto. En alguna empresa el riesgo psicosocial no es un dolor de cabeza. Levanten la mano los que no sufren de cuando hay que seguridad y salud en el trabajo, que hay que presentar todos los planes. Todos sufrimos de eso, ¿cierto? Y les voy a hablar de una realidad que preocupa mucho en este momento en el país. En el World Economic Forum se discutió la importancia de las personas en la sociedad y sobre el capital financiero. Y resulta que para nadie es un secreto que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres y la brecha cada vez es más grande y tristemente lo que hoy agobia al mundo, la enfermedad más grande que tiene el mundo es la avaricia y el egoísmo, porque no utilizamos ese dinero de los ricos para invertirlo en planes de educación, de salud, de bienestar para el resto de la comunidad. Pero no solo eso, vamos a ir un poquito al contexto colombiano. Resulta que hoy nos preocupa mucho, ¿cuál es el tema de moda? El coronavirus, pero eso es un tema muy puntual, pero resulta que en todo el año tenemos un síndrome de agotamiento gigante en Colombia. Y creo que muchos de los que estamos acá en algún momento lo hemos sufrido. Estrés, ansiedad, incluso depresión en algunas ocasiones. Todos hemos pasado por ahí y por eso es que el gobierno hoy insiste tanto en el tema del riesgo psicosocial,
porque es el riesgo psicológico que yo estoy asumiendo por trabajar en una empresa, por trabajar en tu empresa. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como líderes para mitigar ese riesgo? De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud la incluyó como una enfermedad, el burnout, que es más conocido así en el medio. Pero resulta también que los problemas de salud mental y de suicidio en Colombia en este momento están por las nubes. Acá vemos cifras de 7 suicidios por día en el 2018. Y 4 de 10 personas presentan algún trastorno mental en algún momento de su vida. Entonces vemos la gravedad de esto y en ocasiones, muchas veces la gente dice, ay, ¿para qué la felicidad? Eso no da plata, ¿eso para qué sirve? Pero no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en la sociedad y lo que nos está pasando a nosotros, porque yo creo que muchos sufrimos del estrés. Entonces, hoy les quiero contar una historia, a ver si de pronto les suena familiar. Bueno, acá la pregunta es si eres tú el que tiene ese tipo de enfermedades, el que está estresado, el que está ansioso, el que de pronto presenta cuadros de depresión. Y les voy a contar la historia de una persona que me inventé. Y ustedes me van diciendo si se parece a la gente que trabaja en sus empresas. Entonces, ella es Luisa. Luisa es estrato 2, tiene 24 años, está endeudada con un pagadiario que utilizó para cubrir la enfermedad de su mamá, sueña con tener su casa propia para la mamá y sueña con darle un buen estudio a su hijo y a su hermano, porque además también el hermanito depende de ella. No tiene sueños propios, solamente ver a su familia feliz. Entró a trabajar a una empresa que nos inventamos que se llama Cobrando S.A. y es la encargada de la casa y responde por el hijo, por la mamá y por el hermano y por ella. Y el papá la abandonó desde chiquita y el papá del hijo no responde por el hijo. ¿Les suena esta historia? Hay Luisas en sus compañías, pero contesten con ánimo, que es esa timidez. ¿Sí hay o no hay? Aquí en el auditorio hay Luisas. Entonces, miremos la importancia de conocer la gente que nos rodea y los problemas que los rodean a ellos. Y les voy a contar la historia de cómo una empresa puede transformar la vida de una persona como Luisa. Entonces, Luisa entró a Cobrando S.A., acá le pusimos Cobrando S.A., y en esta nueva empresa pudo acceder a un fondo de empleados y pudo tomar esa plata del pagadiario, que además la perseguían por todas partes y la iban a buscar a donde estuviera, y pudo tener la tranquilidad que ya tenía una tasa razonable y que la empresa la ayudaba. Entonces, esos son pequeñas cositas que podemos hacer en nuestras empresas para ayudar a nuestra gente. Y para hacerlo un poquito más real, les traigo los datos de la mía para que vean que sí se puede. Nosotros en este momento tenemos 4.000 créditos y solamente en el último año, en 3.000 millones que tenemos colocados en nuestra gente. Esto es muy importante porque cuando nosotros empezamos con todo este tema, no es mentira que los iban a buscar a la empresa. O sea, que les iban a cobrar los pagadiarios a la empresa, y que es un método que en Colombia se utiliza mucho y que imagínense el susto que experimentan las Luisas cuando una persona de estas las está buscando. También entró un programa en la empresa que trabaja desde el ser. A veces en las compañías nos cuesta hablar de amor porque el amor no se usa en el trabajo, nos cuesta hablar de felicidad porque la felicidad no se usa en el trabajo, nos cuesta hablar del ser porque es que yo solamente necesito las habilidades, no necesito el ser, y aquí es donde nos equivocamos. Ustedes se han puesto a pensar por qué sus equipos de trabajo o esa personita que nunca llega a la meta, ¿por qué no llega a la meta? Muchas veces es un tema de la niñez, muchas veces es un tema que desde chiquito siempre le dijeron, es que usted no puede, usted nunca va a llegar allá, usted nunca va a cumplir eso. Entonces, ¿qué tiene en la cabeza una persona como estas cuando le ponen una meta? Tienen en la cabeza, no, yo no puedo, yo no soy capaz de llegar allá.
Y si nosotros no conocemos esa realidad de dónde viene y que es algo que ha cultivado durante sus 24 años y en un mes no lo va a cambiar porque es que llevan 24 años diciéndole que no puede, pues esta persona no va a poder lograr esa meta que nosotros queremos. Entonces, esa es la importancia de trabajar en el ser, en la conciencia, en las organizaciones, en la resiliencia. A nosotros nos pasó algo cuando empezamos a hablar de felicidad, y fue que empezamos a hablar de felicidad desde la euforia. Vamos a hacer la pausa activa más chévere, que esta gente disfrute, que se ría, pero ¿qué creen ustedes que pasaba cuando esas personas llegaban a la casa? Llegaban a otra realidad, o sea, llegaban a la realidad donde a muchos sufrían de maltrato físico en la casa, donde muchos, hay que decirlos, los violan en la casa, donde muchos tienen el problema del hijo que se está volviendo drogadicto. Y entonces, ¿para qué la felicidad en el trabajo si llego a esa realidad? Entonces ahí también pensamos en la importancia de trabajar en el ser, de trabajar en la resiliencia, de darles herramientas a estas personas para que cuando llegaran a la casa su vida fuera más fácil y por lo menos tuvieran las herramientas para poner límites sanos, para decir ya no más, ya no me dejo más de ese maltrato, para que pudieran dar ese paso. Y esa es la importancia que cada una de nuestras empresas tiene para construir sociedad. Ay, ¿qué le pasó? Miren cómo manejo con la mente el mouse. ¿Y qué pasó también con Luisa? En esta empresa aprendió a soñar y aprendió a que, y quiero que ojalá hagan este ejercicio y sobre todo con las mamás, porque lo hice hace poco y es increíble lo que uno se da cuenta. Pregúntenle a una mamá cuál es su sueño. Siempre va a hablar de los hijos. Y cuando les dices, que me pasó hace poquito con una de las personas que trabaja conmigo, yo le dije, elimina de la ecuación a tu hijo, ¿cuál es tu sueño? Y se puso a llorar. No, yo no tengo sueños, solamente mi hijo, no, yo no puedo concebir la vida sin mi hijo. Entonces, cuando hay una maternidad, muchas veces renunciamos hasta a soñar. Entonces, ¿cómo le enseñamos a estas personas a soñar, a que entiendan que algún día van a tener el nido vacío y que es de tu vida? O sea, cómo vas creciendo y si está bien estar en función de los hijos, pero también cómo vas evolucionando tú como persona, creciendo. Entonces, qué importante tener estas conversaciones con la gente que nos rodea. Y Luisa creyó. No logró tener sueño propio, pero sí dijo, por lo menos la casa para mi familia. ¿Y qué creen? Empezó a ahorrar y a ahorrar. Esta partecita sí es de la vida real. Y compró su casa. Y la constructora no le respondió. Y se quedó sin casa. Y ya había metido toda la plata ahí. Y obviamente se derrumbó, lloró, porque es que cuando tú compras una casa generalmente no compras la que puedes, sino un poquito más, te esfuerzas más. Pero Luisa contaba con una jefe maravillosa que le dijo, no, es que usted no se puede derrumbar, pues si hay que volver a empezar, volvemos a empezar. Y vamos por la casa. Y volvió y empezó y arrancó y le entregaron su casa propia. ¿Y qué creen? Después de que le entregaron su casa propia, se resolvió el otro problema. Quedó con 2 casas. Entonces, digamos que si ella no le hubiera apostado a esa resiliencia y a volver a salir adelante, en este momento no podría decir que tiene 2 casas y que una la puede vender o puede invertir o puede ser su proyecto de inversión. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos cuando nos llevan estas historias? Nos unimos a la tragedia y decimos, ay no, pobrecita, y lloramos y no la incitamos a que continúe, cuando es todo lo contrario, hay que incitarlos a que continúen soñando y a que vuelvan y empiezan y a que entiendan que de cada caída viene un alza gigante. Y Luisa, que acá también es donde voy al tema de los resultados, se convirtió en la mejor de su equipo.
¿Por qué? Porque es que ella tenía que llegar a esa casa. Y para llegar a esa casa ella sabía que necesitaba su comisión y necesitaba empezar a ahorrar más. Y se esforzó y fue la que finalmente ayudó a sus compañeros a ser mejores. Y entendió que su trabajo iba más allá de hacer una simple llamada. Muchas veces, yo creo que algo que yo siempre digo es, ¿quiénes de ustedes de chiquitos soñaron cuando grandes trabajar en un call center? Ninguno. Bueno, imagínense lo que es para estas personas llegar a trabajar a un call center, que no es el sueño de nadie y que tampoco es la actividad más divertida del mundo, y que si pensamos que es que tengo que hacer 100 llamadas hoy y lo miro así, mi jefe está encima diciéndome que tengo que hacer 100 llamadas, pues se va a volver peor. En cambio, si le entregamos un significado, no solamente en esta labor, en todas las labores, de entender que lo que está haciendo es ayudar a la persona que está al otro lado de la línea, cambia, ¿cierto? Es diferente decir voy a hacer 100 llamadas a voy a ayudar a 100 personas y irme a la casa con el corazón lleno y decir esta persona me dijo que recuperó su casa gracias a mí y yo estoy luchando por mi casa. Eso me llena el alma, ¿cierto? Entonces es muy diferente cómo le hablamos a la gente y cómo hacemos que entiendan la importancia de lo que hacen y el propósito que va más allá en esa labor. Y Luisa también aprendió a perdonar, perdonó a su papá que la abandonó, se empoderó y entendió que también ella era importante y que sus sueños también valían. Y como Luisa, acá se desapareció la foto, pero como Luisa, tengo una historia de la vida real, como Luisa hay muchos. Yo creo que, como les decía ahorita, Luisas en nuestras empresas hay muchas. Y no solamente son Luisas, también hay hombres. Acá les iba a contar la historia de Julián. Julián es una persona del equipo que su sueño era, que también es muy bonito porque cuando empiezas a hablar de sueños, al principio todos los sueños son como necesidades básicas. Quiero una nevera, quiero y a medida que vas trabajando en ese empoderamiento, los sueños trascienden y ya los sueños son viajar, conocer el mar, llevar a la mamá a conocer el mar. Y Julián soñaba con irse a estudiar inglés a Australia un año como rico, es decir, pagar todo el estudio y vivir bien y estudiar allá. Y él empezó a trabajar muchísimo, todos en la oficina le decían el lambón, porque era el que se quedaba hasta el final, el que hacía la última llamada, el que cobraba, el que tenía los mejores resultados. Y un día Julián se paró y les dijo, ustedes me han molestado todo este tiempo por lambón, pero yo les quiero contar que yo tengo un sueño que es ir a estudiar a Australia. Y me voy. Ya logré pagar un año de estudio, solamente me falta unirlo del tiquete y me voy. Y obviamente nosotros como empresa decimos, pucha, se va el mejor de la empresa, o sea, se va el que mejor cobra, se va el que mejor todo. Pero cuando tú sabes que es a cumplir un sueño, también te queda como ese fresquito, como tan bacano que la gente está logrando eso. Y de hecho, la jefe de Julián me buscó y me contó, no, imagínate que solamente tiene 5 millones para el tiquete y el tiquete le está saliendo en 7 porque ese viaje a Australia es horrible. Y nos pusimos mi papá y yo la camiseta a buscar tiquetes como si no hubiera mañana en internet. Entonces yo con ese susto porque encontré más baratos y yo decía, ay no, y apenas le roben la plata y esto sea una plataforma mala. Y cómo dejar a ese muchacho. Entonces llamamos a la agencia de viajes de la empresa, le dijimos, no, mire, hay 5, usted mire cómo lo manda para allá. Y finalmente encontraron el tiquete y hace una o 2 semanas viajó a Australia, ya nos mandó la foto en Australia súper feliz, ya va a empezar a estudiar y qué bonito ver que la gente se va por eso, que la gente se va a cumplir sus sueños. Y me sentaba a hablar con la jefe de Julián y me decía, pero es que es el mejor negociador. Y yo, sí, pero también fue el mejor, ¿por qué? Porque tenía ese sueño, si no hubiera sido, pues no se hubiera esforzado tanto, pues porque no tenía que ahorrar tanto. Y yo le dije, si nos tenemos que volver
en la catapulta para los sueños, no importa, porque si en ese tiempo que van a estar en la empresa lo van a dar todo por ese sueño, pues si se van, ya dieron lo que tenían que darle a la compañía también. Entonces tampoco es verlo como, ay, entonces si trabajo en los sueños se me van. Y si no, también se le van. Y se le van por 2 pesos, ¿sí o no? Entonces es empezar a pensar cuál es esa siembra que quiero dejar en el mundo o en la vida. Y muchos deben estar diciendo, ay, sí, súper chévere eso, que lo haga gestión humana. Pero es que ustedes son los líderes. Ustedes son los que están ahí con la gente todo el tiempo, no es gestión humana. Y el cambio comienza con el líder. Si esta líder no le hubiera dicho a la niña que volviera a soñar en la casa, si no hubiera levantado la mano para que le consiguiéramos el tiquete a Julián. Entonces todo comienza por ustedes. Y aquí, bueno, se borró un pedacito de la presentación, pero no importa, les quería hablar un poquito de felicidad, porque muchas veces no nos gusta la palabra, me ha tocado, como hablo tanto de este tema, la gente dice, ay, no es que felicidad, no, mejor hablemos de bienestar. Le tenemos un miedo a esa palabra, porque la vemos como muy ambigua, como muy etérea. Entonces, yo creo que muchas veces es por el desconocimiento y porque no sabemos qué es la felicidad. Pero resulta que hay una ciencia que estudia la felicidad, se llama psicología positiva. Y hay muchos científicos que ya se dedican a hacer experimentos y a hacer que este concepto deje de ser tan etéreo. Entonces les traje algunas definiciones y 3 definiciones básicas que da la ciencia sobre la felicidad. Es que ahí había una flecha que iba en ascenso, para que se la imaginen, que es tener una vida placentera, es como lo primero, a través de emociones positivas, es decir, el quejarnos todo el tiempo no nos va a ayudar, eso nos tira el promedio para abajo. Pasión es alcanzar ese estado de flow. ¿Les ha pasado que están haciendo algo tan rico que se les va el tiempo? Eso es el estado de flow. Si ustedes logran que su gente sienta eso en el trabajo, están hechos. Que se sienten a hacer su trabajo y se les vaya el tiempo, ahí ya la sacaron del estadio. Y por último, que sea una vida con propósito, lo que les decía ahora. No es solamente llamar, no es solamente cobrar, no es solamente hacer informes, no es solamente mirar cómo está la cartera, cómo están los créditos, sino cuál es el trasfondo de todo esto. Es buscar ese sentido, porque finalmente, desde Platón, desde Aristóteles, la búsqueda del hombre siempre ha sido esa búsqueda de ese sentido de vida, de esa felicidad. ¿Qué también es la felicidad? Que me imagino que también se tuvo que haber borrado. ¿Me la pasas ahí? ¿Qué no está pasando? Bueno, les voy a ir contando igual, sino que sí quería que vieran la gráfica porque es más fácil de entender. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban chiquitos matemáticas? Los cuadrantes. Entonces, bueno, vamos a hacer de cuenta que hay un plano cartesiano en donde una de los lados va a ser el dolor y la felicidad y el otro el tiempo. Entonces resulta que en el primer cuadrante, en donde siempre estoy pensando en el futuro, pero desde el dolor, está la carrera de las ratas. ¿Han escuchado la carrera de las ratas? La carrera de las ratas es súper fácil y todos hemos caído en eso. Cuando me case voy a ser feliz. Y me caso y fui súper feliz el día del matrimonio. ¿Y qué creen? Al otro día otra vez estoy. Cuando me nombren gerente de cobranzas voy a ser feliz. Y me nombran gerente de cobranzas y estoy feliz ese día y a las 2 semanas ya.
¿Qué más se les ocurre? Cuando tenga carro voy a ser feliz, cuando tenga casa voy a ser feliz. Y me paso la vida buscando la felicidad en el checklist que nos dieron en la casa, y cuando llego a viejo digo, y nunca fui feliz. ¿Les ha pasado? ¿Han caído en ese cuadrante? Bueno, está el cuadrante de la hora. Yo soy feliz aquí y ahora, y madre, y que venga sexo, drogas, alcohol, baile, rumba, mejor dicho, pasa mucho en la adolescencia. Bueno, acá está. Entonces caemos en el cuadrante del hedonismo. De todo es para allá, y comprar, y viajar, y me quedé ahí. Y hay un momento en que me doy cuenta que no soy feliz, y empiezo con la frase, yo creo que esta frase todos la conocemos en Colombia, y es: todo tiempo pasado fue mejor. ¿La han escuchado? Bueno, entonces ahí me voy para el cuadrante de la resignación, donde no hay futuro y hay dolor. Entonces me resigno y digo, no, pues ya mi vida es esta, esto fue lo que me tocó, esta fue la vida que me tocó, y ajá. ¿Qué dice la ciencia sobre la felicidad? Que es una mezcla entre ese futuro y ese ahora. Es decir, entre tener ese propósito y ese sentido de vida, pero el hoy me lo disfruto. No es como el de la carrera de las ratas que está buscando cuando llegue allá. Ejemplo, mi sueño es ser mamá, pero no voy a decir y voy a ser feliz cuando sea mamá. Antes no, hoy me disfruto a mi pareja, salimos a comer, bailamos, pasamos rico, crecemos juntos, construimos sueños juntos. Es muy diferente, ¿cierto? A uno estar ahí detrás de la meta, y cuando llega ya te das cuenta que eso no era, entonces que hay que ir por otra cosa. Así no es. Entonces la felicidad, por eso la ciencia habla tanto del propósito, es entender cuál es ese sentido de vida, qué es eso que le estoy dejando a la humanidad, y disfrutarme el hoy. Es decir, ese estado de flow, ese estado en el que estoy pasando tan bueno que no me doy cuenta cuando mi mamá dice, les pasaba de chiquitos, ¿usted por qué no ha llegado? Y uno, ay, no había visto la hora. Es eso, es encontrar ese estado de flow. Y ustedes van a decir, ay, entonces, ¿por qué cuando a uno le preguntan qué es la felicidad? Entonces uno dice, no, para mí es estar con mi familia, no, para mí es tocar instrumentos musicales. Resulta que eso también responde a esto, a esta ecuación que es cómo aumentar mi felicidad, ese ratio de positividad, que es una ecuación en donde arriba están las emociones positivas y abajo las negativas. Entonces lo que yo tengo que aprender a identificar es cómo hago para subir mis emociones positivas. Entonces yo acá les puse ejemplos. Yo sé que a mí lo que me gusta es pasar tiempo con mi familia, leer, bailar, en su época ver Game of Thrones. Entonces yo ya sé que ante un momento de caída, pues me voy a anclar de estos impulsores de felicidad. Voy a buscar estar con mi familia, voy a buscar ir al cine, compartir con mis amigos, y ahí empiezo a subir ese ratio. Y las emociones negativas, pues siempre están en todos presentes. Ojalá no, pero siempre hay un pensamiento por ahí. ¿Ustedes sabían que el 90% de las cosas que están pensando hoy las pensaron ayer? Y que probablemente lleven hasta 30 años repitiéndose lo mismo y no se han dado cuenta, porque reciclan el pensamiento y ahí se fue. Entonces, para disminuir esas emociones negativas, ¿qué se recomienda? Terapia, reducir las experiencias tóxicas. No sé si han escuchado que somos el promedio de las 5 personas con las que más hablamos. Y si esas 5 personas se viven quejando, ¿qué creen que pasa con ustedes? Van así, vea, para abajo. Porque uno se deja contagiar de la queja y empieza a entrar también en esa queja. Reducir niveles de cinismo, pues o sea, como quitar como todas esas cosas negativas, los pensamientos. Yo tengo un sueño que ojalá se me cumpla este año, y si no, ojalá alguno se lo robe y vaya, lo haga en la organización, y es que yo quiero hacer el mes de la no queja, que si alguien se queja, que poner pintalabios y que vaya, que el que lo pille vaya y lo raye donde quiera, para ver qué pasa si en un mes no nos quejamos, cómo va cambiando ese ratio de positividad. Y esos son impulsores, y después están los facilitadores. Los facilitadores son los que la ciencia dice
los tienes que tener para poder lograr ese bienestar. O sea, estos no son que si le gusta, que si no le gusta, sino que esos son. Entonces, ¿cuáles son? El sueño. ¿Sabían cuántas horas tiene que dormir una persona? ¿Saben? 7 horas. ¿Quiénes duermen las 7 horas? Grave. Gravísimo. Solo 2 levantaron la mano. Eso es el primer indicio de que estamos graves. Porque el cerebro tiene que descansar. Mi tío, ¿por qué no levantó la mano si yo iba durmiendo? Porque son más de 7. Que porque son 14, vea, hay que aprenderle. Cuando el cerebro duerme, ustedes saben que tenemos un sanador interno, ¿sabían eso? Si ustedes se raspan hoy acá y se dejan el raspón ahí, en 2 semanas desaparece, porque el cuerpo solo se regenera. Bueno, resulta que en la parte emocional y mental, eso pasa cuando se duerme. Entonces, si no duermes, pues por eso llegan las depresiones, llega la ansiedad, llega todo este tipo de cosas, llega crisis de autoestima, porque el cerebro no está teniendo ese sueño que lo está reparando. Entonces es gravísimo no dormir las 7 o las 8 horas. ¿Y qué creen además? Además hay que hacer siesta. ¿No sabían eso? Además hay que hacer siesta. La ciencia recomienda que en el mejor de los casos sea 90 minutos. Si no puede, con 10 tiene. Con 10 el cerebro tiene para reponerse. Y hay algo muy chévere que con el profesor, yo todo esto lo estudié con un profesor que admiro muchísimo, que fue el que creó la famosa cátedra de felicidad en Harvard, que empezó con 2 estudiantes, hoy es la clase más concurrida de Harvard, y él nos dice, y si usted cree que no tiene, ¿quiénes creen que no tienen tiempo para la siesta? Bueno, cuando crean eso, piensen que en la Segunda Guerra Mundial Churchill siempre hacía la siesta y era lo más importante para él. Él decía, si yo no hago la siesta, perdemos. Y piensen eso, si él podía, cuando los estaban bombardeando, cuando los estaban atacando los alemanes al 100 y podía darse su siesta, todos podemos, yo creo, o no. O acá alguno está en guerra y le están cayendo bombas y él podía, pues nosotros también. Nos caen bombas diferentes, las de los jefes, las de ese indicador de cartera que va mal, pero es eso, tener espacios en la oficina, una almohadita y después del almuerzo 10 minuticos de descanso. Si no pueden dormir, por lo menos una meditación de 10 minutos que el cerebro se desconecte y entre en sintonía. El ejercicio físico, ¿quiénes hacen ejercicio? El ejercicio físico también es súper importante para la felicidad, para aumentar. Los que hacen ejercicio sienten que tienen más energía. Es por eso, todo eso va reactivando el cuerpo y de hecho, bueno, con el sueño pasa algo, los incrédulos, por lo menos las mujeres, el sueño rejuvenece, para que lo tengan en cuenta. Y con el ejercicio pueden disminuir riesgos de enfermedad como el Parkinson, como el Alzheimer, todo este tipo de enfermedades que se pueden ir presentando se disminuyen con el ejercicio físico. Meditar. Y yo sé que este es un tema que eso no es como New Age, eso no es como otra religión. ¿Quiénes meditan? ¿Y qué sienten? ¿Cómo sienten que les ha cambiado la vida? Es una cosa maravillosa, ¿cierto? Es como que si lo volvieran a encender a uno termina la meditación y está, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde es que es esto? Pues que este informe lo termino ya, porque quedas en atención plena. Entonces también la ciencia habla de la importancia de la meditación en la vida. Y la meditación no tiene nada que ver con religiones. De hecho, por eso le cambiaron el nombre ahora y se llama mindfulness, como para que no lo vinculen con eso. 5 minuticos de respiración consciente, de estar pendientes de cómo está mi respiración y de intentar no quedarme en un solo pensamiento, te ayuda a estar súper activo, súper presente, 0 errores. Si hay muchos errores en sus empresas, les recomiendo la meditación. Y la buena alimentación. El azúcar no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho con el sistema. Entonces digamos que estas son las que ojalá tuviéramos.
y también detectar cuáles son esas que me ayudan a aumentar las emociones positivas. Y por último, pues les quería dejar una herramienta para que puedan poner en práctica en sus empresas. Este es un modelo de felicidad del profesor de Harvard que se llama Tal Ben-Shahar, y él dice algo: si tú miras la felicidad de frente es como mirar el sol, como que no puedes. Entonces es más difícil llegar a la felicidad así, porque si miro el sol de frente no puedo, pero es más fácil ver el arco iris, ¿cierto? Entonces él dice: no te enfoques en la felicidad, enfócate en que los aspectos de tu vida estén en equilibrio, que una vez estén en equilibrio la felicidad va a llegar por añadidura. Entonces lo que yo les recomiendo y lo que yo hago en mi empresa es que las actividades que hacemos con la gente le aporten alguno de estas 5 letras. La S, pues el modelo se llama Spire, la S es de espiritualidad y la S habla sobre tener muy presente ese propósito y sobre el tema de la meditación. Esos momentos de mindfulness que te ayudan a conectarte con tu esencia y con tu ser. Después está la P, que viene de lo físico, y es como incentivo el tema del ejercicio, de la alimentación sana, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Por eso nosotros hacemos algo que se llama el día fitness, y ese día todos nos vamos en sudadera, cerramos ascensores, todos por las escaleras, y en las pausas activas hacemos zumba, aeróbicos, incentivamos como todo ese tema del ejercicio. La I es de lo intelectual. Resulta que el ser humano también es muy feliz cuando siente que está aprendiendo cosas nuevas, y no tiene que ser necesariamente estar en una universidad estudiando, sino ay, que me leí un libro, que vi algo en internet, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ir incentivando esto? Dar una charla sobre un tema, que la gente aprenda algo nuevo, puede aportar mucho para esto. La R del relacional es cómo están las relaciones en la casa, en la empresa. Entonces, propender por hacer espacios donde la gente interactúe, comparta, se relacione. ¿Cómo hacemos para que esas relaciones que no están tan bien estén bien? ¿Y cómo hacemos que la relación más importante esté bien, que es la relación con nosotros mismos? Entonces, empezar a hablar también de amor propio ayuda mucho. Y la última es la E de lo emocional, y hay algo muy bonito que dice la ciencia, que dice el profe, y es que cuando él abrió el curso de felicidad en Harvard, estaba como en un restaurante y se le acercó un alumno y le dijo: ¿usted es el profesor de felicidad? Y él le dijo: sí. Un amiguito se metió a su curso y yo lo voy a estar vigilando. Si usted no está feliz, yo le voy a decir. Y entonces él se ríe y dice: no, porque ese es el primer error que pensamos cuando hablamos de felicidad, primer mito, que hay que estar siempre sonriendo. Y resulta que la felicidad también es sentir todas las emociones. Entonces, que tengo rabia. Es que las emociones son amorales, ¿sabían? Se vuelven morales cuando las vuelvo comportamiento. Pues una cosa es sentir rabia y otra cosa es pegarle a mi compañero. Pero si tengo rabia, la siento. Y entre más rápida me permita sentirla, ella más rápido se va. El miedo hay que sentirlo, la tristeza hay que sentirla. Y entre más rápido la acepte, ella más rápido se va. Porque, ¿qué pasa? Hagan de cuenta que todas las emociones pasan por un mismo conducto. Y si yo hoy no me permito sentir tristeza, o me trago la rabia, o hago, jue madre, pero no voy a decir nada, y me la trago, el día que me toque ser feliz y sentir la felicidad, no la voy a sentir, porque como no le permití a mi cuerpo sentir nada, pues ya tengo todo ese conducto obstruido. Ya no voy a ser capaz de sentir ni felicidad, ni alegría, ni euforia. Entonces esa es la importancia de permitirse ser humano. Pues a eso vinimos, a sentir. Si no, no hubiéramos quedado por allá arriba felices. Y la invitación es a que, por lo menos con esta herramienta, se la lleven y empiecen a hacer ejercicios con su gente en estos temas, que empecemos a tener conversaciones que solemos no tener en las empresas, como ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Ustedes saben cuál es el mayor miedo de su gente? Hay que preguntarles, ¿cuál es ese mayor miedo, ese temor? O
¿cuál fue tu momento? Hay unas actividades que utilizamos mucho nosotros y es por decir algo, ¿cuál fue tu momento de flow de la semana y tu momento de pérdida de energía? Y ahí conoces todas las historias, porque entonces te dice, no, mi momento de flow fue cuando llegué a la meta y mi jefe y usted me felicitó y fui muy feliz. Y mi momento de pérdida de energía fue que mi mamá se enfermó, entonces ya como que te das cuenta, ¡ah! ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te ayudamos? Entonces otra herramienta que sirve mucho. La gratitud es la más maravillosa de todas, porque la de la gratitud te obliga, cuando tú vas a hacer un ejercicio de gratitud, te obliga a pensar en las cosas buenas, ¿sí o no? Cuando piensas en las cosas buenas, se te olvida la queja, la eliminas y las vas dejando por ahí y te ayuda a subir ese ratio de positividad. Entonces, otra herramienta súper poderosa es empezar una reunión diciendo, ¿qué agradeces hoy? Y además que la reunión ya después, cuando si van a hablar de un tema difícil, ya la gente está como más sueltica, más relajada. Entonces, la gratitud también es una herramienta fundamental. Y ya, como les hablé de gratitud, quería terminar con un gracias gigante, invitarlos. Nosotros en la empresa tenemos un día de la gratitud que celebramos los 23 de abril y que si se lo quieren robar, súper bienvenidos. Y si lo quieren poner otro día, súper bienvenidos. Y que todos hagamos este día de gratitud por lo que les digo, que eso ayuda a que la gente se centre en lo positivo y no en lo negativo. Muchas gracias. Bien, Angie. Gracias.